Te damos tantas gracias, Señor, te alabamos en este lugar, te reconocemos como el magnífico, el poderoso, grandioso, maravilloso Padre amado que tenemos. Señor, también nos reconocemos, además de como tus hijos, como tus súbditos y tus siervos. Y mientras más nos damos cuenta de nuestra condición delante de ti, más te alabamos y más te agradecemos. Y más dispuestos estamos, Señor, al conocer tu palabra y todo lo que en ella tienes para nosotros. Así te entregamos este tiempo y oramos porque tu Santo Espíritu nos traiga a toda verdad, a la belleza de tu palabra, y nuestros corazones estén dispuestos para recibirla, para atesorarla y para que sea una realidad de nuestras vidas. Así te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles, vimos en otra plática acerca de las coronas, que son recompensas que Dios nos ofrece a aquellos que guardamos su palabra, que la ponemos por obra. Y no son las únicas recompensas, toda nuestra vida está llena de promesas, de recompensas, de cosas que Dios, que nos conoce, que conoce nuestras necesidades, nuestros anhelos, porque Él nos formó, Él nos hizo así con esa necesidad de nuestro corazón, tanto de su presencia, de su palabra, de una relación con Él, como de otras emociones, de la esperanza, el gozo. Todo lo que hay en nosotros está allí porque Dios nos creó con ello. Así, conociéndonos a fondo, Él sabe que a veces en lo largo de nuestra vida se atraviesan circunstancias que nos hacen bajar el paso, disminuir la velocidad, a veces empezar a desmayar, a flaquear. Y por eso Él nos deja su palabra plagada de cosas hermosas que nos sirvan de incentivo. Dentro de eso hablábamos de las coronas, que ya las mencionamos la otra vez, y hoy vamos a hablar de otras recompensas que conlleva el servir a Dios. Antes de eso, quiero decir por qué nosotros deberíamos estar pensando en que como hijos de Dios tenemos que estar sirviendo. Quizá conforme al modelo del mundo, los príncipes, los hijos del rey, quizá su postura era un poco más de recibir que de dar. Pero a nosotros el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 20, en el versículo 28, nos dice: el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces diríamos, ¿de qué manera el Señor Jesús servía en su tiempo en esta tierra? Y pues Él servía en muchísimas formas, pero en el final de este mismo versículo nos dice: Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa era la máxima manifestación del servicio del Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros. Y nos dejó un ejemplo, porque Él también en Filipenses dice que Él estaba en los cielos en condición de Dios y de Rey. Sin embargo, se despojó de todo eso para tomar una condición de hombre que en nada se compara con un ser celestial, mucho menos con el de
de Rey y Señor, y vino a la tierra y tomó forma de hombre, pero no de cualquier hombre, no de un erudito, no de un magistrado, no de un rico, no de un poderoso, no de un príncipe, no de un rey, sino de la condición más humilde. Así ninguno de nosotros tiene excusa para decir que no podemos nosotros ser servidores, en primer lugar, de Dios, que es lo que nos debe de interesar. Pero ¿cómo ser servidores de Dios? Pues sirviendo a otros, dando nuestra propia vida, quizá no hasta la muerte de cruz como lo hizo el Señor Jesucristo, pero al dar nuestra atención, nuestro conocimiento, nuestra empatía, nuestro amor, pues estamos dando de nuestra vida a todos aquellos a quienes servimos. Y entonces el Señor nos deja muchas promesas, pero hoy voy a mencionar 7 recompensas a sus servidores. La primera que yo tengo se encuentra en Juan 12:26. Ustedes recuerden que solamente se las dejo para que posteriormente vayan a consultarlas con calma, pues aquí se trata de una presentación breve y estamos en contra del reloj. Pero en esta cita dice el Señor Jesucristo: donde yo esté, estará mi servidor y mi Padre le honrará. Aquí, en este versículo, que lo uso más adelante también, nos enfocamos en la primer parte, donde dice: donde yo esté, el Señor Jesucristo, estará mi servidor. Que en este tiempo, su equivalente podría ser: donde esté mi servidor, ahí estará el Señor Jesucristo. Entonces, la primer promesa que tendríamos a aquellos que decidimos servir al Señor es que siempre contamos con la presencia de Dios. Nunca podemos decir: ay, hoy siento que el Señor no está conmigo, hoy no siento su presencia. De ser así es porque estamos viviendo todavía de una manera natural, tratando de experimentar sensorialmente o carnalmente las cosas que corresponden a lo espiritual, que por lo tanto, pues no son perceptibles por los medios carnales. Pero por eso entonces recordamos las promesas que en el caso de Dios nunca fallan, nunca se retrasan, nunca son parciales, siempre son tal y como Él nos las da en su palabra. Entonces, sabemos que cualquiera que sea nuestra condición, nuestra circunstancia y aún nuestra percepción y nuestras emociones, nuestros sentimientos, siempre la plenitud de Dios, como ya lo hemos estudiado, que dentro de nosotros mora la plenitud de Dios, mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esa plenitud siempre está en contacto con nosotros y dispuesto a brindarnos todo lo que necesitamos para vivir la vida de un siervo del Señor. La segunda recompensa se encuentra en varias citas, en Marcos 9:35 y en el 10:43 y en Primera de Corintios 3:5 y 4:1. Pero en síntesis lo que nos dice aquí es que si alguno quiere ser el primero, tendrá que ser el postrero de todos. O sea que en el reino celestial no funciona como en esta vida natural, que decimos que hay que madrugar para tener el mejor lugar, aparecer antes que nadie. No es así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tenemos que ponernos como últimos de la fila, como últimos para recibir, como últimos de importancia, como últimos de poder. O sea,
siempre ver a los demás antes que a nosotros mismos. Eso no sé cómo se le podría llamar en términos terrenales, pero en los términos celestiales es el liderazgo. Nadie puede ser líder espiritual si no tiene bien entendida esta condición de que él debe considerar a todos antes que a sí mismo. La tercera recompensa es la honra, y volvemos aquí a tomar el versículo de Juan 12:26, donde dice que su padre le honrará al servidor. Así tenemos también Hechos 28:10, donde nos percatamos que muchas veces la honra de Dios la recibimos también por medio de otros a quienes servimos. Pero de cualquier manera, sea directamente por parte del Padre en una comunión íntima, en el tiempo en que estemos en su presencia, y también aquí mientras servimos a los demás, Dios nos manifiesta la honra en muchas maneras. La cuarta recompensa es una provisión sobrenatural. Aquí tenemos Mateo 19 del 27 al 29 y Lucas 22:35, y el Señor Jesús les dice a sus discípulos: yo los mandé a una comisión sin alforja, sin monedas, sin medios, pero nada les faltó. Y en la otra cita nos dice que cualquiera que dejare algo por causa del servicio de Dios, Dios le dará 100 veces más. Eso nos habla de que aun cuando nosotros pensemos que no tenemos los recursos, la riqueza, los medios, Dios es el que los va a proveer. Y el movernos en esa esfera de carencia, de movernos por fe, caminando sin saber cómo, ni a dónde, ni con qué, nos obliga a dejar muchas cosas atrás. La primera, pues la seguridad, la confianza que nos infunden los medios y los recursos. Pero el Señor dice que todo lo que nosotros dejemos atrás por su servicio, Él nos lo retribuirá más de 100 veces. La quinta recompensa que tenemos se encuentra en Lucas 10, del 9 al 20, mayormente en el versículo 19, donde nos dice que nos da potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso quiere decir que nosotros, sirviendo a Jesús, estamos capacitados para realizar todas las obras milagrosas que Jesús hacía. Él nos lo advierte en su palabra y dice que nosotros, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, haríamos mayores cosas que las que Él hizo en la tierra, que todas ellas son dignas de dejarnos asombrados y maravillados. Pero con la presencia y el poder del Espíritu Santo estamos capacitados para hacer aún cosas mayores. Y no tan solo eso, sino que también nos agrega que nada nos dañará. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra fe tiene que estar bien cimentada en esta palabra de Dios, porque sabemos que lo que el ladrón busca es robarnos, y que él nos roba, la primera forma que nos roba es por medio del temor, y por medio de ese temor él nos infunde duda. Cuando nosotros dudemos de nuestra capacidad, del poder, de la comisión que estamos desarrollando, debemos buscar cuál es el temor
cuál es el temor que se está manifestando en nosotros y por medio del cual el enemigo está sembrando dudas, y que a su vez, si nosotros damos lugar a eso, esa duda va a hacer que en realidad no tengamos ese poder y que además el enemigo inclusive pueda causarnos algún daño. Entonces es importantísimo que nosotros conozcamos estas palabras de parte de Dios para nosotros y las creamos plenamente, y que en cualquier momento regresemos nosotros sobre estas promesas para no dejarnos confundir ni debilitar por medio del temor o de la duda. La sexta recompensa que el Señor nos ofrece es que nos dará reposo. Un reposo que nada conocido puede proporcionarnos. El Señor da una confianza, una tranquilidad, una fortaleza que nosotros ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, no deberíamos de sentir ningún temor. Además, tener presente los que sí hemos tenido temor en algún momento, que es una emoción desagradable al máximo. Yo no conozco aún el dolor, no sé si el dolor sea peor que el temor, pero el temor es algo terrible, inhabilita, imposibilita. Entonces es importante que en nosotros no exista. Y ese reposo que el Señor nos ofrece precisamente es el que alcanzamos cuando echamos fuera todo temor. Esto lo encontramos en el Salmo 23, versículos 1, 2 y 3. Mayormente en el versículo 2. Y también tenemos la palabra de Éxodo 33, 14, donde Dios nos promete que su presencia nos dará descanso. Eso quiere decir que cuando nos sintamos atribulados, cargados, atemorizados, agobiados, es el momento de buscar su presencia hasta que retomemos otra vez ese reposo que es una promesa y una recompensa de nuestro Dios, indispensable para que nosotros podamos servirle. También Él nos dice, como séptima recompensa, que el Señor nos llevará a lo largo de toda nuestra vida cristiana y que hasta el final será bueno. Aún nuestro final será un buen final, como lo vemos en Hebreos 10, donde habla el apóstol Pablo de cómo, a pesar de sus circunstancias, que nosotros sabemos que eran muy desfavorables, él estaba confiado, él sabía que había corrido bien su carrera, que el Señor le tenía una recompensa y que a pesar de lo que el futuro aparentemente le deparaba, el Señor lo iba a fortalecer de tal manera que para nosotros, yo entiendo así a los mártires cristianos, que en el momento de estar ellos llenos de la presencia de Dios, llenos de su confianza, las cosas que acontecían en su entorno, en realidad para ellos no eran como una realidad, era como una fantasía, como una ficción, porque el Señor dice que Él es el que nos guarda, Él es nuestra torre, y sabemos que Él, al decir eso, está guardando nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Quizá la carne está siendo desprotegida y es la que vemos que
los mártires, su carne era la que era atacada, mas no ellos, porque su ser espiritual estaba lleno de la presencia de Dios y fortalecido. Entonces, nosotros en esta vida que nos toca vivir, que definitivamente está muy lejos de esas pruebas que ellos enfrentaron, pues tiene que ser una buena vida, sin importar que también tenemos nuestros propios retos, nuestras dificultades, nuestros enfrentamientos, nuestras luchas con el enemigo, pero las condiciones no se comparan y la presencia de Dios en nosotros, su poder es el mismo que aquellos mártires experimentaban. Entonces nosotros debemos buscar alcanzar ese nivel para poder vivir toda nuestra vida cristiana y llegar hasta el final sintiéndonos bendecidos, victoriosos, agradecidos, convencidos de que lo hemos hecho bien. Y también en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, aprendemos que Dios no olvida nada de lo que nosotros hacemos sirviéndole. Tengo unos puntos que corresponden a cómo es un servidor, qué características requiere un servidor, pero yo creo que esas las trataremos más detenidamente en otra plática para que esto no quede saturado y no le restemos la importancia que debe de tener, pero sí saber que simplemente meditando un poco en cuál es el objetivo de nuestra vida una vez que el Señor nos ha dado vida eterna, ¿qué objetivo tiene nuestra vida? ¿Algún propósito debe de tener el Señor con nosotros cuando nos deja permanecer algunos de nosotros muchísimos años? Nosotros ya tenemos más de 40 y tantos años en el Señor, pero eso sí les he de decir que de esos como 45 años, tal vez los primeros 2 años fueron los años en los que no servimos al Señor. Después de eso, empezamos a servirle torpemente quizá y en cosas sencillas, pequeñas, a la medida de nuestras capacidades, pero desde entonces empezamos a servirle. Entonces nosotros sabemos que ese es el motivo. Yo luego digo, nosotros vivimos muchos años y viviremos más, porque no hay tantos siervos que sirvan mucho, y entonces el Señor dice, no me puedo llevar estos siervos, mejor los sigo utilizando un poco de tiempo más. Así es que es hasta como un seguro de vida larga, servir al Señor. Entonces, porque cuando somos oprobio del Señor también hay una palabra que dice que más bien acortamos nuestros días, porque en vez de servir para alabanza del Señor, como que le avergonzamos y como que no damos el testimonio que Dios espera de nosotros, y entonces dice, no, esto perjudica más que ayudar, mejor lo traigo a disfrutar aquí de su reino celestial. Y entonces dice que nosotros mismos acortamos nuestra vida con las obras cuando no son estas agradables al Señor. Pero por el contrario, si nosotros somos siervos útiles, dispuestos a servir al Señor en todo, por todo y en todo tiempo y en todo lugar, pues eso hace que el Señor nos gratifique pues con todas estas recompensas que acabamos de ver, de su presencia, de darnos liderazgo. Muchas veces recibimos honra, a veces directamente de parte de Dios en nuestra comunión personal, y otras veces Él usa a otros siervos, a otros hijos, para darnos honra a nosotros, pero sabemos que toda la recibimos de parte de Dios.
Damos testimonio constante de cómo su provisión en nuestra vida es sobrenatural y es la que nos permite no tan solo movernos en cosas que requieren recursos, el simple hecho de tener una palabra para, para darla, para compartirla en el momento oportuno, no puede ser si no es provista de parte de Dios. Todo recurso espiritual, la administración, la consejería, el consuelo, la transmisión del amor, de nuestro testimonio, nuestras experiencias, todo eso viene por provisión de Dios para que sea una experiencia fructífera, útil en el reino de los cielos. El reposo, aquellos que hemos conocido el reposo del Señor y su paz maravillosa, no nos podemos resignar a perderla. En algún momento que se pierde la paz del Señor, sabemos que es terrible y hacemos todo lo que se necesita para volver a recuperarla, porque solamente en ese reposo nosotros ya nos sentimos felices. Y por último, pues todos estamos esperando correr nuestra buena carrera, luchar nuestra buena batalla, obtener la victoria. Y cuando dejemos esta tierra, que lo hagamos con gozo y que nuestros mismos allegados podamos transmitirles ese gozo y en vez de sentir un pesar, ellos se gocen de este tiempo que nosotros estuvimos a su lado y recuerden cosas buenas de nosotros cada vez que traigan un recuerdo a su mente de nosotros, sea un recuerdo de gozo diciendo, recuerdo cómo fui ministrado, recuerdo cómo recibí su testimonio, cómo hubo experiencias poderosas y buenas que me manifestaban el poder de Dios. Todo eso para nosotros sería el objetivo de llegar a esta buena carrera hasta un buen final. Y bueno, yo creo que con todo esto y más que nada con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que debemos servir como Él sirvió, y también dar nuestra vida a los demás en aquellas pequeñas acciones que son las que quedan a nuestro alcance, pero no escatimarlas. Así estaremos cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas, siendo de vidas agradables delante de Él, siéndole de utilidad en esta tierra, siendo de bendición para muchos de los que estén en torno de nosotros, y teniendo la satisfacción de que estamos cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. Yo espero que siempre pueda tener ese aliciente a lo largo de toda mi vida cristiana, y lo espero también para todos los que están escuchando, porque pues esto es el éxito en la vida cristiana. No se reconoce en la fama, en las multitudes, se reconoce en lo íntimo de nuestra relación, yo con Dios, Dios conmigo. Si Él me hace sentir que yo estoy cumpliendo ese propósito que Él tiene para mi vida, eso es ser exitoso. Vamos a despedirnos. Amado Señor, amado Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey y Creador del universo, sustentador de toda la vida. Cuánta grandeza, cuánto poder, cuánta magnificencia hay en ti, Señor. Y pensar que tú nos haces partícipes de eso mismo para que nosotros glorifiquemos y honremos tu nombre en esta tierra, sirviéndote con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, lleno de amor primeramente para ti, y a través del amor que tú derramas en nosotros, también amor para con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con aquellos que nos rodean. Queremos aprender a transmitir ese amor, Señor, tu palabra, tu ejemplo, a ser vehículos para que ellos te conozcan.
Úsanos siempre, Señor, queremos ser tus siervos, tus servidores. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.